Hola. Sí, hola. Buenos días a todos. Aprovecho para saludaros. Estoy contento de poder ahora compartir con vosotros la palabra este ratito. Y también quería tener un recuerdo especial para todas las personas que nos están viendo aquí, los que nos veis desde fuera, por YouTube, y también los que nos veréis en un futuro, porque sabéis que esto se queda grabado y hay oportunidad de verlo, ¿no? de recuperarlo. También quiero darle ánimo a las personas que se encuentran mal, que están afectadas por la enfermedad, por el COVID, a los que están recuperándose y sobre todo a los que estamos aquí, bueno, que nos protejamos mucho. Como he dicho otras veces, que seamos ejemplo también de protección, manteniendo las distancias y de cara a nuestros vecinos, que seamos un ejemplo de que cumplimos las normas y que hacemos las cosas correctamente. Y por supuesto que nadie se me cuele, ¿eh? Cuando le toque la vacuna, vamos a nuestro orden, ¿eh? Nadie se vaya a colar, que nunca salimos en la tele, pero nos vayamos a salir como que la iglesia evangelista se cuela en las vacunaciones, ¿vale? Muy bien. Continuamos con nuestra serie, como hemos dicho antes, con nuestra serie de promesas y estamos profundizando, ¿no? En este maravilloso, en este océano, ¿no? de compromisos eternos que nos trae la Escritura, ¿no? En pocos sitios podemos encontrar tantas promesas, ¿no? Como podemos encontrar en las Escrituras, y sobre todo tan fiables, ¿no? y tan específicas, van destinadas a cada uno de nosotros y vemos como hay una especie de personalización de cada una de ellas para nosotros. Como digo, en pocos sitios podemos encontrar tantas promesas, ¿no? En época electoral, sí, en los programas de los políticos podemos encontrar muchas promesas, pero ninguna son tan fiables como las de la Escritura, ¿verdad? Y además con un resultado garantizado, como estamos viendo y como vamos a seguir viendo. Hay más de 3.000 promesas en la Escritura. Y como digo, todas ellas son fiables, garantizadas y todas ellas destinadas a cada uno de nosotros. Bien, hoy quiero traeros una promesa muy especial, ¿vale? Estaba recordando mi época de marketing, cuando trabajaba en marketing, y nosotros hacíamos una promoción que era muy esperada, que era el 2x1, ¿vale? Bueno, pues hoy traigo un 2x1, ¿vale? Porque es una promoción con 2 bendiciones y con una condición, ¿vale? O sea que lo trae todo, ¿eh? No sé si eso podrán superarlo los que me sigan, ¿no? Pero bueno, es una buena promesa, ¿no? Como veréis a continuación. Bien, las promesas dicen mucho del que las hace y sobre todo porque muestran el interés que tienen por nosotros, por nuestras cosas y el interés que tienen por nuestra felicidad, ¿no? También muestra el anhelo que tienen sobre nosotros, ¿no? Esperan que estas promesas sean útiles a futuro en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces, a menudo nuestros padres nos han dicho: hijo, estudia mucho, porque cuanto más estudies, pues tendrás más facilidad de encontrar trabajo, tendrás un futuro más próspero, ¿no? Y bueno, y nosotros entendemos que es verdad, ¿no? Nuestros padres nos dicen eso porque nos quieren y también porque tienen experiencia y saben que si ellos hubieran estudiado, pues a lo mejor su futuro hubiera sido diferente. Y nosotros entendemos que lo dicen con todo su cariño y que es una promesa que es real, ¿no? Que seguro que se cumple, ¿no? Las cosas no caen del cielo, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que estudiar para después tener un resultado, ¿no? Ahora, también hay otras promesas que nos han hecho nuestros padres muchas veces, que son, pues, hijo mío, si sacas todo sobresaliente te compro un coche. Y dices tú: papá, si tú supieras que eso no me lo creo. Eso no me lo creo yo. Primero, porque no voy a sacar todo sobresaliente, vamos. Eso es lo primero. Y segundo, porque aunque fuera así, tú no sabes el coche que yo quiero. Bueno, pero son promesas que traen. Oye, se han dado casos, ¿eh? Se han dado casos que algún padre ha comprado un coche a su hijo, pero bueno, no lo sé. El caso es que son promesas que algunas veces son difíciles de creer. Son difíciles de creer porque, primero, requiere un esfuerzo extraordinario. Y segundo, el premio es también algo que muchas veces son cosas que inimaginables, ¿no? Pues chicos, yo la promesa que os traigo es de este tipo.
La promesa que os traigo es una promesa compleja, ¿vale? Es una condición fuerte, pero después la bendición realmente es muy, muy buena. La bendición es realmente fantástica. Y vamos a verlo, no perdamos más tiempo y vamos a verlo porque, como digo, es una promoción es una promesa que nos va a traer a la vida mucha felicidad. Bien, vamos a ir a la Escritura. Esta promesa la vamos a encontrar en Mateo 5:5. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son solamente 9 palabras. Cuando te acercas a este verso, si quieres buscar profundidad y desgrana cada una de sus palabras, habría para escribir un libro, ¿vale? Realmente tiene un mensaje fantástico estas 9 palabras. Yo voy a ser comedido con el tiempo y os prometo que no voy a leeros un libro entero, pero sí os digo que hay mucho más de lo que yo pueda traeros hoy. Este verso, como digo, y como los más avispados se habrán dado cuenta, forma parte de las bienaventuranzas, y como sabéis, las bienaventuranzas tienen 2 cualidades. Nos muestran una bendición ahora, en la tierra, y una bendición a futuro. Por eso es lo que decía yo de 2 y una sola condición, ¿vale? Y en este caso, pues la condición es ser manso, y dice Jesús que seremos felices ahora, pero también que tendremos una heredad, la tierra. Bien. La vida de los cristianos es una continua paradoja, una continua contradicción. Fijaos, para crecer, dice la Escritura que tenemos que menguar. Para vivir, antes hay que morir. Y se puede ser rico sin tener nada. Esto es una locura para las personas que no conocen al Señor. Es una locura porque realmente no va con lo que nuestro instinto, nuestra forma de ser espera de la vida y espera de que nos pase a lo largo de nuestra vida. Este verso no es una obsesión, este verso también es una locura. Este verso es una locura, es una contradicción porque nos habla de mansedumbre, y la mansedumbre no es algo que conjugue bien con los tiempos actuales. Es más, no es algo que vaya con nuestra cultura. La gente no habla de mansedumbre, más bien hablan de lo contrario, que ahora veremos qué es. Es más, la gente cuando habla de mansedumbre, pues que le entra como urticaria, no me hables de eso, ¿no? La mansedumbre no casa con lo que se espera de una persona actual, ¿no? En cualquiera de las facetas, en la faceta profesional, en la faceta deportiva, en la faceta de estudios, en pareja. No se espera que seamos mansos, ¿no? Es una cosa que, como digo, no se enseña en las clases, ¿no? No te levantas por la mañana y dices, hoy quiero ser manso, voy a ser todo lo manso que pueda. No. Vamos a ver qué es la mansedumbre. Vamos a ver qué es la mansedumbre y vamos a ver cómo se puede relacionar esto con la felicidad. Y vamos a ver cómo el Señor dice que siendo manso, que es lo contrario a lo que nos enseña la cultura, lo que nos muestra el mundo, puedes ser feliz y puedes llegar a tener comunión con el Señor. Bien, si vamos al diccionario, nos encontraremos la primera sorpresa, porque si tú buscas la palabra manso, verás que tiene solamente 2 acepciones. 2. Una hablando de cosas y otra hablando de animales. O sea, cuando se dice que una persona, cuando quieres hablar de una cosa, por ejemplo, de un viento apacible, un viento agradable, un viento manso, ¿no? O cuando quieres referirte a un animal, ¿no? que es manso en contra que no es bravo, ¿no? Que es manso, ¿no? Pero no se aplica esta palabra, no tiene una acepción, no tiene un significado aplicado a las personas, ¿vale? Y ahí nos dice algo, no se espera que una persona sea mansa, ¿vale? Solamente encontramos la palabra mansedumbre cuando en los contextos religiosos, ¿no? Cuando estamos hablando, como ahora, de la relación entre un hombre y su Dios, ¿no? Ahí sí se dice que
que el hombre tiene que ser manso, ¿no? Pero en relación con su Dios y en el ámbito religioso, no en el ámbito habitual, en el ámbito normal, en el ámbito civil, ¿no? En el que nos movemos cada uno. Ahora bien, en el griego sí existe una palabra para describir manso, y esta palabra específicamente destinada a las personas, ¿no? Esa palabra es praus. Es la palabra que utilizó Jesús en la Escritura, es la palabra que viene aquí en Mateo 5:5, y es la palabra que describe a una persona mansa, un hombre y una mujer mansos, ¿vale? Esa palabra no tiene traducción al español. Cuando nosotros vamos a la Escritura y encontramos la palabra manso, lo que entendemos es que, bueno, pues personas pues, amables, personas afables, personas conciliadoras. Pero no es exactamente lo que Jesús estaba queriendo decir cuando hablaba de manso, porque ya os digo que no hay una palabra en español que coja todo lo que quería decir Jesús cuando dijo la palabra praus. ¿Por qué? Pues porque esta palabra, la palabra praus, no describe una cualidad humana, no describe una cualidad concreta, sino que es un concepto. Habla de muchas cualidades, habla de muchas cosas. Y entonces, claro, es difícil decir en una sola palabra, traducir todo lo que quería decir. Al final, incluir la palabra manso, pero realmente hay mucho contenido detrás de esa palabra. Vamos a verlo ahora. Mira, lo primero que vamos a hacer es quitar lo que no es ser manso. La mansedumbre no es igual a la indolencia. Es decir, hay personas que no se afectan por nada. Hay personas que no sufren, ¿no? que son por naturaleza más pasotas que otras. Esto no es ser manso. Esto no es ser manso. Hay personas que de nacimiento son calmadas, serenas, apacibles, tranquilas. Esta no es la mansedumbre a la que se refería tampoco Jesús. Tampoco ser amable, como digo, ser afable, ser una persona dulce de carácter. No es esto lo que demostró Jesús a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio. Hay también personas con carácter débil, personas que están dispuestas a darlo todo con tal de evitar el confrontamiento, con tal de que haya una paz, ¿no? Y tampoco es esto lo que es ser manso. La conclusión, que como digo, es que la mansedumbre no es una cualidad natural. De hecho, como digo, no se aplica a las personas, ¿no? No se nace con la disposición de serlo. Entonces, ¿quién es manso o qué es ser manso? Mira, en la Escritura hay muchas personas a las que se le define como mansos y realmente nos quedamos asombrados, ¿no? De pensar que esa persona era mansa. Por ejemplo, un ejemplo de mansedumbre era Abraham. Un ejemplo de mansedumbre era Moisés. Un ejemplo de mansedumbre era el rey David. Otro ejemplo puede ser el mismo Pablo, Jeremías, Esteban. Todos estos son ejemplos de mansedumbre, así se les define en la Escritura. Si nos fijamos en estos personajes, veremos que en su origen no eran así por naturaleza. Tuvieron que aprender a ser mansos. Tuvieron que tener una escuela, tuvieron que tener un aprendizaje para aprender a ser mansos. Y llegaron a serlo. David tenía un carácter fuerte, pero fue manso. Moisés y Pablo tenían una personalidad arrebatadora y llegaron a ser mansos. En todos los casos, como digo, no nacieron así. Fue el trabajo del Espíritu Santo el que hizo que esas personas pudieran llegar a ser mansas. Observamos, por tanto, que la mansedumbre es compatible con la fortaleza. La mansedumbre es compatible con el carácter. La mansedumbre es compatible con una posición de poder. Fijaos, una persona mansa es capaz de dar su vida por aquello que cree. Por ejemplo, los primeros cristianos, los primeros mártires, fueron personas que dieron su vida por su fe. Estas personas fueron mansas, pero a la vez eran fuertes. Los primeros mártires no fueron personas débiles, todo lo contrario, fueron personas muy fuertes, pero eran personas mansas, ¿vale? Vemos aquí, como digo,
las contradicciones, las paradojas que nos muestra la Escritura y este verso en concreto, pero que son parte de la vida cristiana, son parte del entorno cristiano en el que nosotros nos vamos a mover. A Abraham, a Pablo, a David, como digo, se les denomina mansos y tuvieron unos papeles muy importantes en la extensión del reino del Señor. Una reacción o una actitud muy importante de ellos es que tuvieron que humillarse para ser humildes, para llegar a ser humildes. Y esto es muy importante, porque no se puede llegar a ser manso si no aprendes humildad, Pero todos ellos, como digo, tenían unas posiciones elevadísimas, tanto a nivel religioso, a nivel político, a nivel militar, pero eran mansos. Tuvieron que aprender humildad para poder llegar a ser, para tener esa cualidad. Pero no se me olvida. El ejemplo más claro de humildad fue Jesucristo, sin duda. Fue Jesucristo. Fijaos, la misma Escritura llega a decir, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Jesucristo fue sin duda la persona que más mansedumbre ha mostrado a lo largo de la historia. Pues bien, Pablo nos muestra el camino para ser manso. Y dice la palabra aquí clave, el verso clave de que para ser manso es despojarse. Es despojarse. Es el verbo que sin duda mejor describe a la mansedumbre. Porque es importante, es necesario, es crítico despojarse de la antigua forma de vivir, de los antiguos hábitos que traemos. Despojarse de la antigua forma de ser, de la antigua forma de estar y aprender una nueva vida con Jesús. Ese es el camino para ser manso. Obviamente todo esto no se puede describir con una sola palabra. Es necesario un contexto, es necesario explicarlo. La palabra praus, como digo, sí englobaba todo esto. Es necesario una vida nueva para mostrar la mansedumbre. No se puede ser manso arrastrando cosas del viejo hombre. ¿Y por qué? Pues porque, fijaos, la mansedumbre no es algo puramente externo, sino que es algo interno. La mansedumbre es algo interno. Es una persona que sabe dominar sus labios y sabe dominar su lengua. Y no dice lo que le gustaría decir. Eso es una persona mansa. Sin duda, es una persona que tiene que ser madura, porque es necesario saber conocerte a ti mismo para saber cómo tienes que comportarte, cómo tienes que ser. No podemos ser locos, no podemos dejarnos llevar, es lo que quiero decir. No es una persona orgullosa de sí misma, de lo que ha alcanzado, de lo que sabe, incluso dentro ya de nuestras creencias, de nuestra fe. No es orgullosa de su posición que ha alcanzado. No trata de imponerse, a pesar de que es una persona madura, ¿no? Esto va, sin duda, en contra de la tendencia natural de la psicología popular. Lo normal es que tú tiendas a mostrarte cómo eres, ¿no? A mostrar todo lo que sabes. Lo normal es que cuando tú entres en una sala, pues que la gente sepa que tú has entrado, ¿no? Sin embargo, una persona mansa no aspira a esto, No exige nada para sí, no exige sus derechos, su posición, su privilegio, su nivel social. No está a la defensiva, velando siempre por sus intereses, ¿no? Viendo a ver qué pueden decir, qué le pueden restar. Le da a las cosas el valor real que tienen, el valor real, y no más del valor que tienen. Y por tanto, es una persona que pasa de estar a la defensiva a bajar la guardia y, como digo, disfrutar de todo lo que tiene, tenga mucho o tenga poco. Es interesante porque la persona mansa no se compadece de sí misma, no belga espíritu de venganza, no espera pagar, no guarda
lo que le han hecho para pagarlo más adelante. No espera tomarse la revancha. Esto es ser una persona mansa. Y todo esto, como digo, esto es todo sobresaliente, ¿eh? Esto es el top. Esto requiere mucha paciencia, requiere un aprendizaje, pero requiere mucha paciencia, sin duda. Mira, Pedro lo recuerda muy bien, porque a veces podemos sufrir en nuestros trabajos porque nos hagan mal, porque se metan con nosotros cuando estamos haciendo las cosas bien. Eso es ser manso. A veces sufrimos injustamente, pero eso es ser manso también. Perdón. Para esto fuiste llamado, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros. Perdón. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño, en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mirad, aquí vemos mansedumbre incluso dentro de la injusticia. El valor de esto está no en que soportemos el castigo cuando hacemos algo mal. El valor está en que soportemos el castigo incluso cuando hacemos las cosas justamente. Esto es sinónimo de que hemos obrado bien y esto es lo que merece el reconocimiento de Dios. Él se humilló a sí mismo siendo manso. Jesucristo no necesitaba ese sufrimiento. Sin embargo, Él se humilló por nosotros para dar ejemplo y porque era necesario que para llegar a la presencia del Señor nos humillásemos y necesitábamos ese ejemplo. Como digo, el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús, que aun siendo parte de la Trinidad no estimó eso cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre, ¿no? Y llegó hasta la misma muerte. Ser manso es dejar todo. Como dije antes, es despojarse de nosotros mismos, de nuestros derechos, de nuestros motivos. Fijaos, es despojarse incluso de nuestro futuro. Y dejarlo todo en las manos del Señor. Y sobre todo, aun cuando sufrimos injustamente. Es decirle al Señor, Señor, tú tienes el control de mi vida. Todo el poder que yo pueda tener, lo pongo en tus pies, lo pongo a tus pies para que tú lo controles, para que no sea yo el que controle mi vida, sé tú el que controla mi vida. Eso es ser manso y eso es tener humildad. Ser manso, como digo, no es fácil, porque no hablamos de un carácter concreto, no hablamos de una cosa específica, ¿no? Ojalá pudiera decir, mira, ser manso es hacer esto, pero no es así, es un conjunto de cosas, ¿no? Y no viene cuando nacemos, no viene en nuestro ADN. Estamos hablando, como digo, de una disposición, de una decisión personal. Si no decidimos ser mansos, no podremos llegar nunca a hacerlo. Y esto solo lo podemos lograr con la gracia del Señor, siendo el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros y el que actúa a través de nosotros. Por nosotros mismos no podremos conseguirlo porque no es nuestra tendencia natural, no es lo que nos han enseñado, no es lo que hemos asimilado durante toda nuestra vida. No obstante, mirad, hay un termómetro que nos puede ayudar a saber si la mansedumbre está calando en nosotros. Y voy a poner un ejemplo muy práctico. Mirad, suponer no, a menudo nosotros nos confesamos delante del Señor, ¿verdad? Le decimos al Señor, mira, Señor, yo soy pecador, he hecho mal,
no tengo la fe que tú me estás pidiendo, no tengo la confianza en ti que tú me estás pidiendo, a menudo hago cosas que no debería, y te confiesas y te confiesas al Señor y le muestras lo peor de ti. Y nos sentimos bien, ¿no? Porque estamos confesándonos a Él. Ahora bien, si viniera una persona y te dijera a ti todas estas cosas que tú le estás haciendo al Señor, ¿lo aguantaríamos? ¿Seremos capaces de aguantarlo? Pues nos lanzaríamos al cuello y le diríamos, ¿pero tú qué estás diciendo de mí, no? Eso es ser manso. Si somos capaces de aguantar lo que nosotros le decimos al Señor de nosotros mismos, somos capaces de aguantarlo de un hermano, estamos entrando en mansedumbre. Nosotros mismos somos capaces de condenarnos a nosotros mismos, pero no admitimos que nadie nos condene a nosotros. Pues esto es un camino también para ver si la mansedumbre está calando en nosotros. Como digo, esto es un esfuerzo muy grande, esto es todo sobresaliente, ¿vale? Pero bueno, supongo que el Señor no nos deja ahí. De hecho, el texto nos habla de dos bendiciones. Y sin duda que la recompensa, la bendición por este esfuerzo que tenemos que hacer, equilibra, compensa, digamos, el esfuerzo que tenemos que hacer. Él primeramente, el Señor, nos promete felicidad. Nos promete felicidad. Mira, es difícil encajar en la misma frase sumisión y felicidad. Es difícil encajarlo en este puzzle, pero sí, el Señor lo hace. ¿Y cómo podemos hablar de felicidad en un mundo, o mejor dicho, cómo podemos hablar de mansedumbre en un mundo en el que como te muestres manso, te van a machacar? En un mundo en el que como quieras hacer las cosas bien, como aceptes el castigo, incluso cuando es injusto, ¿cómo podemos ser felices en medio de esto? Pues mira, se puede ser feliz. Y en este caso, yo lo que hago es acudir a la misma Escritura y ver si hay habido personas que han pasado por esto. Y hay muchas personas que pasaron por esto. El mismo Pablo pasó por esto, por un calvario similar. Pablo es un ejemplo de sacrificio, de esfuerzo, de cambio, de humildad, de mansedumbre. Y Pablo llegó a decir, como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Esto condensa el espíritu de una persona que es mansa. Y una persona que es capaz de encontrar la felicidad a pesar de sufrir por culpa de esa mansedumbre. Pablo es un ejemplo de persona que supo controlar sus reacciones a pesar de la crítica, a pesar de la injusticia, a pesar de la crueldad con la que llegaron a tratarlo. Sin embargo, él dice, poseyéndolo todo. Fijaos, él se daba cuenta de que a pesar de que le iban a atacar, él tenía algo que era superior a todo eso. Tenía el consuelo de su Señor. Y tenía sobre todo el consuelo porque sabía que estaba haciendo las cosas que el Señor le estaba pidiendo. La mansedumbre no era un lastre para él. La mansedumbre le estaba aportando felicidad. Mirad, cuando nuestro listón de felicidad está en las cosas que hemos conseguido, en la sabiduría que podemos llegar a tener, en el estatus social que podemos conseguir, corremos un altísimo riesgo de poner nuestra felicidad, de perder esa felicidad. Porque nadie nos puede garantizar de que nunca podremos tener esos niveles, de que nunca podremos mantener esa felicidad, de que nunca podremos llegar a ser lo más, ¿no? Es más bien al contrario. Probablemente dediquemos nuestra vida, todos nuestros esfuerzos a buscar la felicidad en esas cosas, olvidando que eso no es lo más importante. Esto no puede pasar a todos, personas cristianas y personas no cristianas. Pero como creyente podemos llegar a pensar también que la felicidad forma parte de nuestra fe. Y es así, el Señor quiere que seamos creyentes, pero no siempre que seamos cristianos, ¿no? Que seamos
que seamos felices, pero no siempre nos va a acompañar. La felicidad no siempre nos va a acompañar, por desgracia. Ahora bien, si nuestro foco está no está en el premio, sino está en el autor del éxito, si está en el autor de las cosas que tenemos, entonces no viviremos frustrados constantemente. Si nuestro foco está en el autor de las cosas que tenemos, no nos frustraremos cuando no las tengamos. Esto es lo que hizo Pablo, este es el secreto de Pablo. Él no ponía su foco en las cosas que tenía, sino en el que la persona que le daba esas cosas. Él llegó a decir, todo será nuestro y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Este es el orden que tenemos que aplicar a nuestra vida. Si somos capaces de nuestra vida de esta manera, siendo Cristo el primero en nuestra vida, antes que las cosas materiales, podemos encontrar la riqueza en medio de la pobreza, la paz en medio de la tempestad y la sabiduría en medio de la incertidumbre. Esto es lo que le permitía a Pablo ser feliz en medio de esta situación crítica, por ser manso. Mira, otra actitud que nos puede ayudar a ser felices en medio digamos, de esta marabunta, y sobre todo cuando queremos hacer las cosas bien, ¿no?, acorde a la voluntad del Señor, es el concepto de viajero o el concepto de peregrinos que tenemos en esta vida. Y esto mejor lo voy a ilustrar con un ejemplo, ¿no? Imaginad que salís de vuestro país y os vais a un país extranjero, donde no conocéis las costumbres, donde por supuesto no conocéis el idioma. Y bueno, estáis haciendo las cosas, entendiendo que hacéis las cosas bien, y de pronto, bueno, pues metí la pata, hacéis algo que no está bien, ¿vale? Y ahora viene otra persona y lo recrimina. Y empieza a deciros que lo habéis hecho mal, bueno, incluso llega a insultaros, ¿no? Y se mete con vosotros y empieza a decir que ¿Qué pasa? ¿Os afecta? Bueno, relativamente. Sabéis que, bueno, lo primero que pensáis es, esta persona está enfadada, ¿no? Por la forma de estar, ¿no? Esta persona me está diciendo algo que malo, ¿no? Porque de esa forma no se dicen las cosas bien. Pero no nos ha llegado a afectar, porque es que no nos enteramos. Porque no estamos sintonizados, ¿no? Porque no le comprendemos, ¿no? Pues este es el sentido, ¿no? Muchas veces tenemos que cambiar la sintonía y no permitir que las cosas nos afecten más de lo que nos debe afectar. Efectivamente, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que preocuparnos de ser correctos, tenemos que preocuparnos siempre de cuidar a todos y a todo lo que nos rodea. Pero no siempre vamos a agradar a todo el mundo, ¿vale? Y las cosas no nos deben afectar más de lo necesario. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, porque nuestra ciudadanía está en otro sitio, porque no somos de esta tierra. Estamos aquí, pero estamos viajando, estamos de pasajeros, ¿no?, en un viaje hacia otra tierra. Cuando lleguemos a esa tierra, seremos totalmente felices. Pero ahora, en esa tierra, las cosas que nos pasen deben afectarnos relativamente. Esa es la manera de que la felicidad, de encontrar una felicidad en medio de esta marabunta, como digo. No debería ser nuestra mentalidad, la misma mentalidad que el mundo que nos rodea. Nuestro mundo, como digo, es otro. Somos de otra tierra. Cuando nuestro foco está en el Señor y nuestra mente está en otro destino, relativizamos todo el presente. Relativizamos todo el presente. Y le damos a las cosas la importancia que deben tener, pero no más. Esto es sin duda un alivio, ¿no? Y este alivio pues, nos puede llegar a generar felicidad en medio de la incertidumbre, en medio de la tribulación, ¿no? Pero hay más. El Señor nos promete además otra cosa, que seremos herederos de la tierra.
¿Qué supone esto para nosotros? ¿Qué supone heredar la tierra? Mirad, esta nuevamente es otra paradoja, es otra contradicción, porque va en contra de todo lo que el mundo espera en nuestra sociedad. ¿Quién se lleva el premio gordo? Bueno, pues se lleva el que más tiene, el que más influencia tiene, el que más contactos tiene, el que más sabe, ¿no? Sin embargo, Jesús reserva el premio gordo, la nueva tierra, se la reserva a aquellas personas que han sido justo lo contrario, los que han sido sumisos a su Padre, los que han sido humildes, los que han sido dependientes, abochornados, humillados. Esos recibirán la tierra, y solamente esos. ¿Qué relación existe entre la mansedumbre y la nueva tierra? ¿Por qué el Señor entrelaza estos dos conceptos? Mirad, Jesús, fijaos que está dirigiéndose eminentemente al pueblo judío, ¿no? Los que le estaban escuchando eran el pueblo judío. Estas personas esperaban su Mesías de una forma diferente a la que representaba Jesús, ¿verdad? Ellos esperaban un caudillo, ellos esperaban un general, alguien que les liberara de la esclavitud o de la esclavitud que suponía depender del imperio romano, ¿no? Sin embargo, Jesús les viene a decir justo todo lo contrario, que para reinar hay que perderlo todo. Y Jesús estaba poniendo, lo que quería hacer es explicarle que se estaban equivocando, que no era así. Jesús lo que estaba haciendo es, para empezar, porque en este momento Jesús estaba empezando su ministerio, Jesús estaba poniendo en orden todas las esperanzas que ellos tenían. Ellos tenían la esperanza de un caudillo, conquistador y que le iba a llevar a su nación a ser lo que había sido antes. Pero Jesús no les traía esto. Jesús le estaba poniendo todas sus esperanzas en orden. El concepto, la palabra praus, era entendido por las personas que le estaban oyendo, y estaba dejándoles claro que su estrategia era radicalmente opuesta a la que ellos esperaban. Y la bendición, estaba diciendo que la bendición no la iban a obtener en esta tierra física, que la bendición no era tener esta tierra que vemos actualmente, sino que la bendición era disponer de la nueva tierra, una tierra que vendrá una vez que pase esta, porque esta tierra pasará, esta tierra por fuego desaparecerá, pero tendremos una tierra nueva. Esa era la tierra la que merecía la pena, por la que merecía la pena sufrir y por la que merecía la pena entregar nuestras vidas. Esa, y no la que los judíos estaban esperando, la que vendrá después. Pero que esta tierra solamente la heredarán los que se humillen. Y esto era locura para los que los estaban oyendo. Esa tierra solamente será para los que reconozcan al Señor como su Padre, no para todo el mundo. Esto sin duda tuvo que volverlos locos, ¿no? Porque el hombre que se humilla no es el que hereda. El hombre que se humilla es el que es despreciado, el que es olvidado. Sin embargo, Jesús venía a decirle todo lo contrario. Humíllate delante del Señor y recibirás la tierra. El Señor, con su mensaje, ya estaba dejando claro cuál era su mensaje de salvación. Y estaba reconociendo el esfuerzo, el sacrificio, la entrega de todas aquellas personas que iban a ser mansas. Fijaos, Jesús dice muy clarito, lo dice muy clarito. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, esto es definitivo, esto es lapidario. Cuando dice que el que se humilla será enaltecido, ¿cómo? ¿De qué manera va a ser enaltecido? Pues reinando con Él en la nueva tierra. Todos nosotros, los que hemos aceptado al Señor, tendremos nuestro lugar en la nueva tierra y reinaremos con Él en esa nueva tierra. Pero antes necesitamos humillarnos delante del Señor. Como digo, las promesas, como he dicho al principio y ya acabo, las promesas dicen muchas cosas del que las hace, ¿no? En esta ocasión, el Señor nos promete felicidad ahora y nos promete felicidad en un futuro, cuando estemos con Él. Pero para mí, y con lo que me quiero quedar, lo más importante es que
define una identidad, define cómo tenemos que ser los cristianos y que es totalmente distinta a la que ofrece el mundo. Es radicalmente distinta a la que ofrece el mundo. A veces podemos llegar a mimetizarnos, a confundirnos con las personas que nos rodean y eso no es lo correcto. El Señor no es lo que nos enseña. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser resplandecientes, tenemos que destacar en este mundo. Lo que nos propone realmente es una locura, ¿no? Porque no es lo que el mundo enseña, no es lo que los padres enseñan a sus hijos, como digo, no es lo que se enseña en las escuelas y no es con lo que tú te levantas por la mañana, ¿no? Ser manso, ser el más manso del mundo, ¿no? El mundo pide justamente todo lo contrario, pide poder, fortaleza, el mundo pide seguridad, agresividad, personalidad, y el Señor dice, mira, no es esto lo que yo pido de vosotros, no es esto lo que yo pido de vosotros. Ser manso no es algo natural, no es algo que va a salir de nosotros de forma natural, tenemos que aprenderlo, y por eso tenemos que empezar un camino de aprendizaje, un camino de estudio, un camino de formación, para saber qué es lo que el Señor nos pide a nosotros. Solamente los que se humillan podremos alcanzar esa segunda bendición, la nueva tierra. Y desgraciadamente no tenemos excusa, porque uno de los frutos del Espíritu, o mejor dicho, el fruto del Espíritu es mansedumbre. O sea, no hay otro. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Los que tenemos el Espíritu Santo del Señor tenemos que mostrar la mansedumbre que Él nos pide. Como lo hicieron los grandes hombres de la Escritura. Todos ellos, a pesar de su posición, a pesar de su estatus, tuvieron que humillarse delante del Señor y ser mansos. Esta es la promesa que nos habla el Señor. Y es una promesa de amor hacia sus hijos. Es cierto que nos pide mucho, pero es cierto que el regalo es un regalo eterno. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a aprender de Él y que el Señor nos enseñe a ser mansos incluso en las situaciones más críticas, en las situaciones más complicadas, porque allí también estará Él y allí también estará su bendición. Amén.